Excelente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Ariela. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, vuelvo a presentar esta clase, que es competencias claves para el futuro profesional, más allá del CV, que CV nosotros llamamos al currículum vitae u hoja de vida. Y acá aprovecho, va a depender, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, todo dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentre. Posiblemente estén tomando un café o estén tomando un té o estén comiendo un postre. Encantada de conocerlos. Lo importante acá no es tanto la hora en la que nos encontremos, sino la predisposición y las ganas que tengan ustedes de estar acá. Así que tendremos aproximadamente una hora para compartir juntos contenidos, experiencias y algunas dinámicas, que justamente esto les pido que participen si quieren, sea tanto a través del chat como a través del desmuteo y poder o levantar la mano, y vamos a tener a Leonardo seguramente que nos está facilitando y ayudando. Si bien es una conferencia o una clase, mi modalidad en general invita a que ustedes puedan conversar o participar algún tipo de dinámica y mismo algunas actividades de reflexión. Aprovecho y me presento, ustedes ahí tienen mi QR, eso nos va a dirigir directamente a mi LinkedIn, donde les va a decir que soy una profesional experta en temas de recursos humanos, gestión del cambio, transformación digital y cultural en organizaciones. He diseñado y facilitado también cursos para LinkedIn Learning y soy docente en la universidad. Yo estoy sentada hoy en día en Buenos Aires, Argentina, tanto en carreras de grado como de posgrado. Y no es solo eso, también soy una persona que soy muy curiosa, soy muy activa, soy muy apasionada por el aprendizaje y la educación, y por eso me van a ver así con tantas como ganas de generar cambios y poder colaborar en el desarrollo de cada una de las personas. Eh, Además, participo en algunas carreras, hago entrenamiento funcional porque considero que también está bueno no solo entrenar la mente, sino que entrenar el cuerpo. Vivo con mi familia y colaboro como voluntaria en algunas instituciones. Así que ahí hice una breve introducción de quién soy yo. Posiblemente algunos ya han participado en alguna charla, así que nuevamente les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo que nos atraviesa a todos, los que estamos aquí, y que tiene que ver con nuestro futuro profesional. Quiero que empecemos con una idea simple pero muy poderosa, ¿sí? El trabajo del futuro no existe todavía, y quienes lo van a estar ocupando somos nosotros. O sea, es como raro pensarlo que posiblemente el trabajo del futuro no existe, pero nos van a estar requiriendo de nuestro conocimiento y nuestra participación. Pero hoy el mundo laboral y profesional se mueve tan rápido que ese papel que antes era nuestro inventario de carrera o llamado currículum vitae u hoja de vida, ya no alcanza para mostrar lo que somos capaces de aportar y el valor que podemos generar. Lo más interesante es que lo que realmente nos hace destacar no siempre aparece en el currículum tradicional, sino que son esas competencias, esas habilidades que nos permiten a nosotros adaptarnos, innovar, aprender y crecer en entornos cambiantes. El futuro profesional no se mide solo en diplomas, se mide en la capacidad que tengamos nosotros de aprender, de adaptarnos y diferenciarnos en un entorno de constante cambio. Y ahí vemos esa frase que aparece en pantalla donde dice que en la próxima década el 85% de los empleos que existirán aún no se han inventado. Esto significa que lo que realmente nos prepara no es lo que ya sabemos, sino nuestra capacidad de desarrollar competencias que nos mantengan a nosotros vigentes y valiosos en cualquier escenario. En esta charla vamos a ir más allá del currículum tradicional para mirar tres grandes dimensiones que quiero compartir hoy con ustedes sobre el futuro profesional. Y que son, por un lado, las competencias claves, o sea, qué habilidades blandas y técnicas nos harán a nosotros relevantes y empleables en la próxima década.
El nuevo modelo de currículum, como los portafolios digitales, LinkedIn y otros formatos que ya reemplazan ese modelo posiblemente más estructurado y estático que conocemos hoy, y nuestra marca personal, porque en un mercado competitivo hoy en día no basta con estar en LinkedIn. Necesitamos realmente nuestra huella profesional que sea clara, que sea coherente, que sea auténtica. Hoy no solo hablaremos del trabajo, sino que hablaremos de cómo diseñar nuestra propia propuesta de valor en un mundo que cambia a toda velocidad. Y ahora los invito entonces, vamos a ver un video sobre el futuro del trabajo, que está basado en un estudio que hizo el World Economic Forum. The World Economic Forum has just released a new study on the future of work, and so that you don't have to read it, I'll summarize it here. First of all, surprisingly, 170 million new jobs will be created by 2030 and 92 million will be lost. The result is 78 million net new jobs. These are the forecasts, but keep in mind that jobs will be lost, but more will be created than will be lost. There are sectors that are growing and declining. The sectors that are expected to grow by 2030 are technology, renewable energy, the B sector, and the essential sector, such as healthcare and education. Everything that involves administrative and repetitive tasks is declining. Obviously, all of these are decreasing. There is also an increase in microjobs. In other words, when a person can have different jobs in different companies, more like being a freelancer, a self-employed person, and this obviously has positive and negative aspects. Then, the issue of digital avatars struck me as interesting, but it is on the rise. In other words, people who are teleworking, who do not want to preserve their identity, there is an increase in this type of company where these types of avatars are used. Then, a change in the metrics that companies impose on their workers will be necessary. It is no longer enough to work 8 hours a day and then a kind of ethical code is being formed around it, and this is going to increase due to all the rapid changes that are going to happen in this sector. So there you have it, and we will see what they say next year. Bien, entonces el trabajo en definitiva como lo conocemos hoy será radicalmente distinto y se destacan tres grandes transformaciones. Por un lado está la automatización y la tecnología, donde entendemos que muchas áreas, muchas tareas serán reemplazadas por la inteligencia artificial y los robots, lo que obligará a las personas a reinventarse. Por un lado está, por otro lado, nosotros vemos el cambio de paradigma. Ya no se trata solo de tener un título universitario, sino de desarrollar habilidades prácticas, adaptabilidad y ese pensamiento crítico. Y por último, el protagonismo personal. O sea, pensando que el futuro laboral será para quienes tomen esa iniciativa, aprendan constantemente y se reinventen según las necesidades del mercado. El cambio es inevitable y la preparación que nosotros tenemos que tener es una decisión personal. Y aprovecho a preguntarles, como para que vayan pensando, ¿qué habilidades creen que deberían empezar a desarrollar ustedes desde ahora? ¿Qué los motiva o qué los preocupa de este cambio? ¿Y cómo se imaginan su trabajo en el 2030, de acá a 5 años? Y ahí los invito, si quieren compartir qué habilidad consideran que tienen que empezar a desarrollar y demás, algo en el chat. Y ahí, Leonardo, te pido si nos ayudás. A ver si yo lo puedo abrir también, si alguno va a compartir. Pues sí, pues si alguien quiere compartir, pues basta con levantar la mano y entonces recibe derecho a palabra. Pues También. tenemos a Jorge Ahí, Alfonso. Jorge. Muy Jorge, bien. adelante. Muchas gracias, Ariela, muchas gracias a compañero que está coordinando y saludos a todos. Eh, yo creo que hay una cosa que me ha inquietado a mí dentro de todo esto que se plantea de los nuevos tiempos que se nos vienen. Una es que se está haciendo demasiado énfasis en las competencias, pero son competencias laborales, mientras que el mundo requiere otro tipo de inquietudes, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la deshumanización que estamos teniendo, el apartamiento de ciertas sensibilidades del arte,
etcétera. Entonces, realmente estamos en momentos convulsos y pienso que hay que desarrollar algunas habilidades, pero que no necesariamente tengan que ver con el mercado laboral propiamente dicho, sino también de los retos que se nos están viniendo, porque es un mundo que se nos está destruyendo a todos, ¿no? O sea, la negación del cambio climático, los cambios en las jornadas laborales, la integración de los países, etcétera. Pienso que eso sería, Ariela, un punto que, que es el que comparto. Bien, gracias Jorge. ¿Y qué competencias, teniendo esto en cuenta, porque digamos, nuestra charla de hoy lo que nos convoca es a pensar en las competencias claves para nuestro futuro profesional, ¿no? Entonces, dentro de esto, que lo tomo totalmente en cuenta y me parece totalmente acertado, todos estos conceptos que dijiste que no son necesariamente solo laborales, sino que son de contexto y que nos impactan, ¿qué competencias te serviría a vos desarrollar de acá a 5 años para poder estar realmente ser parte activa de este nuevo entorno complejo, diría yo, laboral y profesional? Tú dijiste una muy certera, Ariela, y es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Yo pienso que dejar a un lado, la IA es una maravilla, es potentísimo, pero sabemos el perjuicio que nos puede traer si nosotros no educamos primero en el uso de esas nuevas tecnologías a los estudiantes. El saber que yo le puedo preguntar a la IA lo que yo quiera. Por aquí han dado alguna charla sobre la ética frente a las nuevas tecnologías, y esto es importante. Entonces, aparte del pensamiento crítico, el saber también el desarrollo de una moral y de una ética diferente para el mundo que se nos viene en los estudiantes, en el estudiante de universidad, por ejemplo. O sea, el que me puede hacer una tesis en 10 minutos y presentármela, pero entonces, ¿en dónde está? ¿Cómo logro yo incentivarlo a que piense si eso que me está presentando realmente lo hizo él o no lo hizo? ¿Cómo fue que? El problema no es que, no es que se lo escriba, no, el problema es que me pueda sustentar el porqué de lo que me está diciendo allí. ¿Cierto, Ariel? Exacto. Ahora lo vamos a ver en un ratito, porque es una de las competencias, obviamente, la parte Sí, tecnológica, la parte de la inteligencia artificial, pero el pensamiento crítico es nosotros poder pararnos frente a esta inteligencia artificial y a todo el output, digamos, el input que nos brinda, y poder tener esa habilidad, digo yo, el pensamiento crítico humano, ¿no? Para poder desafiarlo. Eso es un gran desafío. Gracias, Jorge. Jocelyn Hernán, estás con la manito levantada, adelante. Adelante, Jocelyn. Muy buenas tardes, saludos a todos. Bueno, además de todo lo que han mencionado, pienso que también debemos de desarrollar y practicar el autoliderazgo para los fines de poder empatizar y liderar a otro, el trabajo en equipo, para poder desarrollar esos trabajos de manera trabajar en comunidad, para ese mismo pensamiento crítico, nosotros hacerlo con altura, con nivel, con objetividad. La comunicación también, saber comunicarnos, esa comunicación asertiva, efectiva, de manera que aún no estemos de acuerdo, podamos respetar los criterios del otro y saber decir las cosas, aún no sean la esperada, comunicarlo sin dañar, ¿verdad? Saber dar esos feedback. Pienso que también van acompañado a todo lo demás porque eso nos hace más conscientes, inclusive verlo como una filosofía de vida, también nos hace más consciente a ver cómo nosotros vemos las cosas de nuestro entorno, incluyendo todo lo que ha mencionado del clima, los cambios climáticos, el ambiente, el medio ambiente. Pienso que eso puede aportar también a que seamos mejores personas y tengamos un mundo más adecuado a la humanidad. Bien, excelente. Parece que has leído mi presentación previamente, porque hablamos, justamente voy a hablar un poco también de las competencias estas de liderazgo. Vamos a hablar de algunas herramientas personales que tienen que ver con mindfulness, que vos decías recién hace un ratito,
el estar presente, ¿no? El estar consciente de qué es lo que estamos, las personas a las cuales estamos liderando y los equipos. Así que todo eso va a estar incluido y es parte justamente también de seguir sumando a estas competencias. Muchas gracias, Jocelyn. Suntum. Muito obrigado. Eu digo boa noite pela oportunidade mais uma vez. De acordo com o tema, eu vou falar de pouco global em diversas profissões. Se visamos hoje a Europa, países mais desenvolvidos, quando eu digo Europa, América, Rússia, Ásia, países mais avançados em termos de tecnologia, têm mais facilidade em termos de mercado de emprego. O homem, desde a sua existência, não gosta de dificuldade. Sobretudo o homem moderno não gosta de dificuldade. O homem antigo sacrificou muito para chegarmos onde estamos hoje. O futuro profissional será muito mais difícil para os acadêmicos, para os intelectuais, os cientistas. Sabem por quê? Eu dou exemplo da África. A África, as pessoas vão para os países mais desenvolvidos, formam lá. Tragam consigo a modernidade científica para a África. Mas quando chegam na África, tem forma de aplicar essa ciência. A maioria dessas partes de intelectuais ficam na Europa. Mas o que passa? Porque a maior parte desses intelectuais não tem capacidade de massa salarial que podem sustentar suas vidas para viverem como humanos. Então acabam por frustrar, acabam por enlouquecer, ou morrer, ou então voar de novo para os países desenvolvidos. A situação tem que mudar. Se mudar, no próximo século, ninguém não vai dedicar muito na ciência. Todo mundo vai para o futebol. Lá é que tem um mundo de milionários. Esse é o futuro de lá. Todos vamos estar atentos e verificar a evolução da situação. Essa é a realidade. Bien, gracias. Entonces te pregunto, porque se cortó un poquito, en cuanto a las competencias, ¿dónde ves, digamos, ves la dificultad en cuanto para la gente más académica, ¿no es cierto? ¿Qué competencia tendrías que desarrollar para estar integrado en ese contexto laboral? É mais dinamismo, competência de dinamismo Okay. e capacidade de aplicar aquilo que nós aprendemos em cada. Bien, dinamismo. Es algo que también vamos a estar hablando ahora un ratito. Muchísimas gracias. Bien, seguimos entonces. Mesmo, Muchas gracias por la participación. mesmo que saímos. ¿Perdón? Gracias. Muchas gracias a todos por la participación, la verdad esto me nutre. Y acá hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. Según el World Economic Forum, más del 50% de los trabajadores va a necesitar actualizar sus habilidades en los próximos 5 años. Ustedes acá recién hablamos de algunas de estas habilidades que estamos trabajando, que tenemos pensado empezar a desarrollar por el contexto en el cual vivimos. Y fíjense que ya este World Economic Forum ya nos lo dice. Y LinkedIn nos muestra que el 89% de los reclutadores cree que cuando una contratación falla, no es por la falta de conocimiento técnico, sino por la falta de habilidades humanas. Y acá lo decía Jocelyn recién, tema de la comunicación, del trabajo en equipo, el liderazgo, la flexibilidad. O sea, son todas estas competencias y a veces habilidades más blandas que no todo el mundo tiene desarrollado y es por eso que a veces fallan algunas contrataciones. Esto lo que nos dice es algo bastante claro, ¿no? El currículum vitae cronológico ya no es suficiente. Lo que realmente nos abre puertas son estas competencias. Y acá los invito también, si quieren, digamos, lo voy a dejar como más abierto a la reflexión. Si ustedes tuvieran que describirse con una sola competencia clave para el futuro, ¿cuál elegirían? Piénsenla y anótensela en algún lado, para después retomarlo más adelante. Vamos a ver un poco un camino rápido sobre el perfil, el currículum, cómo pasamos de un lado al perfil integral. ¿Sí? Durante muchas décadas el currículum era un documento casi intocable, podríamos decir, ¿no?
Una línea de vida o de tiempo con estudios, cargos, la fecha, nuestros logros. Eso era lo que marcaba realmente nuestra trayectoria y lo que definía si conseguíamos un trabajo o no. Hoy eso está cambiando. Las organizaciones ya no buscan solo qué hicimos o dónde trabajamos, sino qué competencias tenemos para enfrentar lo que viene. Por eso venimos hablando de qué competencias nosotros creemos que tenemos que desarrollar para nuestro futuro. En otras palabras, ya no alcanza con lo que hicimos. Lo que realmente pesa es cómo somos capaces de hacerlo y de aprender cosas nuevas. Y esta palabra aprender, quédensela guardada un ratito. Vamos a detenernos ahora en esta evolución que se fue dando en nuestra hoja de vida, o en el currículum, como solemos llamarlo, y lo primero que podemos ver acá es que fue desde lo más rígido a lo más auténtico. La evolución del currículum ha sido un reflejo directo de los cambios en el mundo laboral. Ya la tecnología y las expectativas sociales nos muestran esto. Vamos a remontarnos a la Edad Media y la Edad Antigua, donde se consideraba importante registrar los logros personales y compartir o transmitir habilidades de forma oral. Ahí no escribíamos una hoja de vida. Existía esa recomendación, a uno lo recomendaban en forma directa y oral para un trabajo u otra cosa, y no era solo un documento formal. Los artistas del Renacimiento utilizaron como ciertos libros de vida para mostrar sus obras, sus trabajos, qué habilidades tenían, cuáles eran sus desarrollos y demás. Ya en la Revolución Industrial, en el siglo XIX, surge la necesidad de documentar la experiencia laboral para acceder a ciertos empleos especializados. ¿Qué nos pasa después? Ya en la era corporativa, en el siglo XX, empezamos a usar un currículum como el que nosotros conocemos como más tradicional, con un formato lineal, cronológico, en papel, sin tanto elemento visual, algunos le ponían una foto, otros no, ¿sí? Enfocado en logros académicos y experiencias laborales. Un poquito más adelante ya empezamos a utilizar la computadora, aparecen muchas plantillas, ya empieza a aparecer la parte más tecnológica, a sumarse habilidades blandas que nosotros podemos tener y objetivos profesionales. En la era ya digital, hoy en día, hablamos de ciertas plataformas digitales, ya lo enviamos por correo, ya no imprimimos los currículums como hacíamos al principio de la era corporativa, donde uno iba y entregaba el papel en las compañías. Aparece LinkedIn, o LinkedIn, como se conoce, como plataforma enfocada directamente en lo profesional y laboral. Empiezan a aparecer iconos, colores, diferentes tipografías en los currículums. Aparecen algunos más creativos, en video, algunas infografías, todo dependiendo de donde nosotros vamos a postularnos. Y empezamos a incluir este tema más blando, que tiene que ver con los valores, los propósitos, nuestros proyectos personales, cuáles son las redes sociales en las cuales nosotros estamos. La tendencia actual nos marca que el currículum es como nuestra marca personal, ¿sí? Va a reflejar nuestra identidad, nuestro estilo y nuestra visión. Hay algunos, como decíamos, portfolios digitales, algunos sitios web, redes y demás. La idea es que no tenga sesgos. O sea, por eso hoy muchos piden que no tenga foto, porque yo no voy a elegir por una foto, no voy a elegir por un diagrama, voy a promover la equidad. Entonces, por eso hablamos de un perfil más integral, una mirada 360 grados, donde importe tanto el conocimiento técnico, o sea, los hard skills, como las competencias transversales o soft skills, o power skills, que se llaman hoy en día. Y vamos a ver qué nos dicen los datos actuales en función de los perfiles, ¿no? Harvard Business Review es una publicación bastante reconocida en el ámbito profesional, dice que la tendencia hoy es pasar del job description, o sea, la descripción del puesto, a skill description, donde tengamos la descripción de las competencias, donde lo que más importa es saber qué hacemos y cómo nos vamos a adaptar. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Imaginemos a dos ingenieros recién graduados. El primero tiene excelentes notas, un promedio altísimo, pero nunca participó de un proyecto más allá de la clase. Es muy técnico. El segundo también tiene un buen desempeño académico,
pero además formó parte de un voluntariado, coordinó un grupo de estudiantes, participó en proyectos interdisciplinarios. Realmente, ¿cuál será hoy en día, en el mundo de hoy, el perfil más atractivo? Y sí, hoy para un empleador el segundo perfil puede ser más atractivo. ¿Por qué? Porque ya demostró ciertas habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, compromiso social, competencias que tal vez no aparecen en una nota en lo académico, pero que son claves realmente para el trabajo real. Entonces, hoy, algunas de las competencias claves que vamos a estar trabajando en un ratito y vamos a desarrollar, tienen que ver con la adaptabilidad, con la colaboración y el trabajo en equipo, con la inteligencia emocional, con el pensamiento crítico y el aprendizaje continuo. Y acá vemos que los títulos los títulos abren puertas, pero son las competencias las que nos permiten realmente atravesar esas puertas. Hoy el mundo del trabajo cambia muy rápido. ¿Sí? Ya lo venimos diciendo, dijimos que el Economic Forum nos dijo que el 50% de los profesionales van a necesitar actualizar las competencias en los próximos 5 años, y esto nos muestra algo muy claro, que lo que nos hizo exitosos en el pasado no necesariamente nos va a permitir crecer a futuro. Entonces antes el currículum era nuestro inventario, nuestros cargos, nuestros títulos, las fechas. Hoy ese papel ya no alcanza. Acuérdense que hablamos de las competencias transversales, estas habilidades que nos permiten para adaptarnos, aprender, colaborar, innovar, crear. Alvin Toffler dice que los analfabetos del siglo XXI, escuchen esto, no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y reaprender. O sea, esa es una competencia que tenemos que tener. Hablamos de lifelong learning, o sea, el aprendizaje durante toda la vida. Imaginen que reciben mañana una propuesta de trabajo en un área completamente distinta a la suya. Lo técnico se puede aprender, pero ¿qué competencias personales les permitirán adaptarse y tener éxito? Veamos alguna de ellas. Hablamos de la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Lo técnico envejece rápido. La capacidad de aprender y reaprender es lo que sostiene la empleabilidad. ¿Cómo puedo desarrollar esta competencia? Puedo tomar algunos cursos cortos, puedo practicar reskilling, o sea, aprender nuevas habilidades de otra industria. Puedo buscar experiencias fuera de mi zona de confort, o sea, puedo ser voluntario, hacer proyectos interdisciplinarios, o todo aquello que me parezca que tal vez no tiene nada que ver conmigo, pero me va a permitir abrirme y buscar esas nuevas formas de aprender. Por ejemplo, un abogado que incorpora conocimientos de inteligencia artificial para analizar contratos, o un docente que aprende a usar plataformas digitales en la pandemia. ¿Se acuerdan? En el 2020, muchos se tuvieron que adaptar rápidamente a utilizar plataformas digitales, porque no existía otra forma de comunicación. Entonces, hay una frase que dice que el aprendizaje ya no termina con un diploma, sino que dura toda la vida. Y es este concepto que les decía hace un minuto de lifelong learning. La segunda competencia tiene que ver con el pensamiento crítico y resolución de problemas. No se trata solo de acumular información, sino de saber cuestionarla, analizarla y usarla para decidir. Hablábamos hace un rato con Jorge que hablaba del pensamiento crítico. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Ejercitando esa verificación de fuentes. O sea, hay que cuestionar, desafiar, entender cuáles son las fuentes de las cuales viene esa información. Hacer estudios de casos, role-playing, de decisiones complejas. Practicar con design thinking, por ejemplo, para resolver algunos problemas como más de forma creativa y empática. Y algún ejemplo aquí podría ser que antes de compartir una noticia en redes, hay que verificar las fuentes. ¿Sí? En la empresa, evaluar con datos si conviene expandirse o no a un nuevo mercado, pero siempre con datos y utilizando ese pensamiento crítico. Y la frase acá que es: en un mundo de sobreinformación, el pensamiento crítico es nuestro mejor filtro. Y la última competencia acá, más vinculada al futuro, tiene que ver con la comunicación y la colaboración digital. Hoy trabajamos en entornos híbridos y virtuales realmente.
No basta con saber usar herramientas, hay que comunicarse. Y hablaba hace un rato Jocelyn de la importancia de la comunicación, ¿no? Ser claros, ser empáticos. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Hay ciertas herramientas digitales como Teams, Slack, WhatsApp, Miro, que obviamente hay que tener una buena práctica y hay que ser conscientes de esa buena práctica, no utilizarlas para cualquier cosa, hay que saber identificar cuál es para cada cosa. Dar feedback constructivo por escrito en videollamadas o por escrito o en conversaciones directamente con las personas. Y practicar el storytelling digital, o sea, hacer presentaciones cortas y visuales que le den a la persona esa cercanía. Un ejemplo, por ejemplo, un equipo global que colabora entre ellos en Slack, la diferencia está en cómo se dan feedback constructivo, o sea, y no solo a través de la tecnología, sino de una forma como mucho más amigable. Y veamos esta frase donde dice que colaborar no es estar en una misma reunión, es construir juntos a la distancia. A veces nos confundimos y pensamos que estamos colaborando porque estamos en una misma reunión todos, pero tal vez hay gente que no aporta. Entonces lo importante es construir juntos. Después tenemos la competencia de creatividad e innovación. La automatización y la inteligencia artificial reemplazan ciertas tareas rutinarias, es verdad, pero no la creatividad humana. Acá la capacidad de imaginar nuevas soluciones será cada vez más valiosa. Digamos, uno puede pedirle un prompt a la inteligencia artificial y a ver qué nos da, pero realmente vamos a ser nosotros los criteriosos, los que realmente entendamos en qué contexto queremos incluir esa idea que tal vez nos disparó la inteligencia artificial, pero nos permite a nosotros crear e innovar con eso. Entonces, ¿cómo lo podemos desarrollar? Por un lado, a través de una práctica de brainstorming o un torbellino de ideas, donde damos la posibilidad de que todo el mundo cuente y comparta todo lo que le viene a la mente en base a un tema dado, y exponerse a veces a diferentes disciplinas como el arte, los negocios, la tecnología, cosas que no sintamos tal vez tan cómodos. Fíjense en una frase que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esta es una frase bastante conocida de Albert Einstein, donde uno dice, bueno, en definitiva, ¿qué estás haciendo? Bueno, divertirte y tal vez también vas a estar creativo ahí. La inteligencia emocional y el liderazgo inclusivo. Acá Daniel Goleman, que habla mucho de la inteligencia emocional, mostró que el 90% de las diferencias entre un líder promedio y líderes sobresalientes se explica por inteligencia emocional. La inteligencia emocional implica tener autoconciencia, empatía, manejo de emociones y relaciones. ¿Y cómo se puede desarrollar esto? Un poco lo hablábamos antes cuando Jocelyn hizo su intervención, practicando, por ejemplo, mindfulness para aumentar la autoconciencia, buscando retroalimentación sobre nuestro propio estilo de liderazgo, con ciertos ejercicios de empatía, como caminando, poniéndonos los zapatos de otro, pero literal, pues me pongo el zapato del otro y veo qué cómodo o incómodo estoy. Y acá, bueno, un ejemplo puede ser un jefe que realmente sepa escuchar, que gestione conflictos, que dé confianza en los equipos que gestiona. Y la frase que les traigo acá tiene que ver con las empresas contratan por habilidades técnicas, pero promueven a las personas por habilidades humanas. Y la última competencia acá para compartirles tiene que ver con la mentalidad digital y el uso responsable de la inteligencia artificial. O sea, no se trata de ser programadores, sino de tener alfabetización digital. O sea, saber vivir y convivir con datos, algoritmos y la inteligencia artificial, entendiendo qué oportunidad y qué límite tenemos que tener con esto. ¿Cómo lo podemos desarrollar? A través de capacitación, lo que llamamos alfabetización digital, explorar las diferentes herramientas que tengamos de inteligencia artificial como un apoyo, no como un reemplazo, y reflexionar sobre el impacto ético, que lo decía Jorge hace un rato, de la tecnología. Por ejemplo, un profesional puede utilizar el ChatGPT para generar ideas, pero tiene que validarlo con un cierto criterio humano antes de implementar algo. Entonces, la tecnología potencia, pero el criterio humano decide. En resumen, las competencias del futuro no están solo en un currículum. Son las que nos permiten aprender siempre, pensar con criterio, comunicarnos, colaborar, innovar y liderar con empatía. La buena noticia acá es que ninguna de ellas es innata,
Y todos se pueden desarrollar con práctica, con conciencia. Y acá los invito a que ustedes puedan tomar alguna de estas que consideran que pueden desarrollar y empiecen a trabajar en esto, para estar más preparados para cuando, digamos, para seguir siendo empleable, ¿no? Y acá los invito a poner en el chat, a hacer como un ranking, una especie de ranking con estas competencias que vimos recién. La idea es que les pido que en el chat escriban el número de la competencia que para ustedes es la más importante para el futuro profesional, de estas 6 que están en pantalla. La 1 es la adaptabilidad y aprendizaje continuo. La 2 tiene que ver con el pensamiento crítico y resolución de problemas. La 3 con la comunicación y colaboración digital. La 4 con la creatividad e innovación. La 5 con la inteligencia emocional y el liderazgo inclusivo. Y la 6 con la mentalidad digital y el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Cuál es para ustedes, sí, la más importante para el futuro profesional? Ok, todas. La 1. La 1. Sí, bueno, es difícil poner, le estoy poniendo un aprieto, ¿eh? Yo ya sé que todas serían interesantes poner, pero bien. Ok. Cada de las personas que ya participaron han puesto la 1. Bueno, y veo que como que se repite, la idea es que adaptabilidad y aprendizaje continuo para ustedes es muy importante. Es muy interesante porque realmente refleja qué valora este grupo sin desmerecer las otras, estamos de acuerdo, ¿sí? O sea, claramente no existe una sola respuesta correcta. Cada industria, cada persona, cada uno de ustedes y cada etapa en su propia vida profesional y personal nos va a llevar a priorizar distintas competencias. Lo importante es ser conscientes de cuáles tenemos hoy más fuertes y cuáles necesitamos realmente entrenar. Y para cerrar esta parte, les propongo una pequeña reflexión individual. Piensen en un momento de su vida académica o profesional donde una competencia los ayudó a salir adelante. Por ejemplo, quizás tuvieron que adaptarse a un cambio inesperado en un proyecto, o tal vez resolvieron un problema aplicando pensamiento crítico, o pudieron conectar mejor con un grupo gracias a la comunicación y la empatía. Solo piénsenlo. ¿Cuál de esas para ustedes fue un diferencial? Y ahora quiero que se imaginen esta escena. Un joven recién recibido, con un currículum impecable, educación, experiencia, idiomas, todo ordenado, prolijo, con buen diseño, manda a 30 empresas este currículum. ¿Saben cuántas de ellas le responden? Ninguna. Ahora, imaginen ese mismo joven, dice, bueno, yo voy a subir a mi LinkedIn un proyecto que hice, un artículo que escribí contando lo que aprendí en una pasantía o en la universidad, algún voluntariado donde lideré un equipo. Voy a subirlo a las redes. A la semana, ya más de un reclutador estaba interesado en entrevistarlo. ¿Qué cambió? Claramente no cambiaron sus estudios, no cambió su experiencia, cambió la forma de mostrar quién es. O sea, lo que sabe hacer y cómo lo comunica. Fíjense eso, no es que estudió otra cosa. Y ese es exactamente el foco que quiero compartir ahora. Cómo el nuevo modelo de currículum y la marca personal se vinculan con las competencias que hoy pide el futuro del trabajo. Como venimos diciendo, antes el currículum era un documento estático. Hoy lo que las organizaciones buscan es una evidencia real de lo que sabemos hacer. Por eso hoy no solo está el papel, sino está en un formato digital o en LinkedIn y hasta en un video que nos hacen hacer muchas veces. Hoy no basta con escribir trabajo en equipo, soy creativo. ¿Sí? Esas frases ya no me dicen nada. Lo importante es mostrar evidencia. Por ejemplo, si digo, yo tengo una cierta competencia o habilidad de liderazgo, puedo contar un voluntariado donde coordiné un grupo de personas y fui el líder.
Si digo que yo soy innovador, creativo, ¿puedo mostrar un proyecto, una aplicación, una campaña que creé? Si digo que tengo comunicación efectiva, que soy bueno comunicando, ¿tengo algunas publicaciones, algún video donde se note esa habilidad? Estas competencias no se declaran las competencias. Hoy las competencias se demuestran. Y es ahí donde la gente se interesa en nosotros. Porque este es el nuevo lenguaje del mundo laboral. Y aquí me parece que entra la importancia de la marca personal. Ya lo dijo Jeff Bezos, que tu marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala. Nuestra marca personal se construye con lo que compartimos en LinkedIn, la coherencia de nuestro perfil, los proyectos que decidimos mostrar, la manera en que conectamos con otros. Y ojo, no es un tema de vanidad, o sea, uno no anda mostrando así por ser vanidoso, sino que es un tema realmente de credibilidad y de oportunidades que se abren en el mundo. Un perfil cuidado y auténtico abre puertas. Veamos cómo se vincula esto con las competencias que vimos antes. Fíjense, cuando yo hablo de la adaptabilidad se demuestra mostrando cómo aprendimos algo nuevo, ¿sí? Y lo aplicamos. El pensamiento crítico, donde se evidencian ciertos artículos o reflexiones que a veces yo comparto de alguna otra persona que postea algo. La comunicación muchas veces aparece en algunas presentaciones que yo tenga grabadas. Y la colaboración se ve muchas veces en ciertos proyectos grupales o iniciativas que tenga sociales. Es decir, el nuevo currículum y la marca personal no son un fin en sí mismos, son escenarios, en definitiva, imagínense un escenario, donde se ven las competencias profesionales que vamos a necesitar desarrollar. Y acá, veamos, piensen en su marca personal como esa huella digital de su talento, ¿sí? Una huella que abre puertas, conecta oportunidades y les permite escribir su propia historia profesional. La marca personal es la huella que dejamos en los demás. Cómo nos perciben, cómo nos recuerdan y por qué nos eligen. La marca es la combinación de lo que sabemos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es la historia que otros cuentan de nosotros cuando no estamos en la sala. No es solo nuestro CV, es nuestra reputación. Al ser un mundo hiperconectado, o sea, nuestra marca viaja muy rápido para todos lados y en unos minutos. Digo, lo bueno y lo no tan bueno. Así que ahí hay que tener tal vez más cuidado. Entonces, ¿ustedes a quién llamarían primero? Posiblemente a aquella persona que tenga una marca personal fuerte. Un CV, como decíamos, abre una puerta, pero la marca personal es la que sostiene la relación a lo largo del tiempo. O sea, por eso decimos que dejamos huellas. No es nada más el abrir la puerta, es sostener. Y acá les pregunto, ¿cuál es la importancia de desarrollar una marca personal? Y ahí les comparto, por un lado, la diferenciación en un mundo competitivo. Hoy ya no alcanza con tener un título o la experiencia. Miles de personas tienen lo mismo. La marca personal muestra lo que te hace único. Tu estilo, tus valores, tu manera de aportar, de agregar valor. Por ejemplo, dos ingenieros con el mismo diploma, uno comparte sus aprendizajes en LinkedIn, participa en comunidades y lidera proyectos de innovación. Entonces, claramente es mucho más visible y está diferenciado del otro que tal vez estudió en la misma universidad. La segunda importancia, porque es importante tener una marca personal, tiene que ver con la reputación y la confianza. O sea, la marca personal es como otros hablan de nosotros. Ahí la reputación sólida abre puertas y genera oportunidades. Y la tercera tiene que ver con la visibilidad y las oportunidades. En un mundo digital realmente, como decíamos, todo se viraliza. Hay una compañía, Career Building, que dice que el 70% de empleadores revisa redes sociales antes de contratar a las personas. Por eso es tan importante estar en ciertas redes sociales para mostrar esa visibilidad, digamos, tener esa marca nuestra. La marca personal nos convierte las competencias en señales visibles para el mercado laboral. ¿Cuál es la estrategia para desarrollar la marca personal? Primero, el autoconocimiento. O sea, definir quién soy y qué quiero transmitir. ¿Qué me diferencia de los demás? ¿Qué competencias quiero que me identifiquen?
¿Qué valores quiero que sean parte de mi reputación? Acá tenemos una herramienta que es potente, que tiene que, perdón, para el otro lado, ahí vamos, que tiene que ver con el Ikigai. Ikigai es propósito japonés, tiene que ver, es un concepto japonés que tiene que ver con la razón de ser o el motivo para levantarse cada mañana, y es bastante poderosa para encontrar el propósito y plenitud tanto en la vida personal como profesional. Es un diagrama que tiene como 4 círculos, que en el medio tenemos el Ikigai, estos círculos se intersectan, y un poco nos habla de lo que amamos, de la pasión, si amas algo y eres bueno en ello. Por otro lado, lo que el mundo necesita, o sea, esa misión, si amamos algo y el mundo lo necesita. Lo que sabemos hacer, nuestra vocación, también nos van a pagar por eso, y por lo que nos pueden pagar, que es nuestra profesión. Si te pagan por algo, es porque eres bueno. Estos 4 aspectos se van a cruzar, y es ese punto donde los talentos, las pasiones, los valores y el impacto se alinean. Acá lo que les puse tiene que ver con un ejemplo. Entonces, en definitiva, si yo pienso en Paula, que es una profesional de marketing que está en transición, lo que voy a pensar es, bueno, su propósito no es solo hacer marketing, sino acompañar a personas y empresas a comunicar con sentido y crecer en entornos digitales. ¿Sí? De ahí surge una decisión, o sea, quiero crear un proyecto personal de consultoría más una escuela online de formación en comunicación con propósito. La estrategia para desarrollar el segundo punto tiene que ver con la construcción del relato profesional. O sea, pasar de una lista de cargos en el CV clásico a una historia con propósito. Es importante que yo pueda acá cambiar el discurso. Por ejemplo, trabajé como administrativo, cambiarlo por contribuí a mejorar procesos que ahorraron tiempo al equipo. Y acá hay una herramienta bastante potente que se puede usar para esto y para otras cosas, que tiene que ver con el elevator pitch. Esto que es el elevator pitch tiene que ver con redactar una presentación personal en 30 segundos, ¿sí? Tiene que ser breve, porque es el elevator pitch, porque se supone que va entre 30 y 60 segundos que dura un viaje en ascensor. Y tiene una estructura que es pensar, por un lado, quién sos, o sea, tu nombre, rol profesional, cuál es tu área de especialización, qué haces, a qué te dedicas, una breve descripción de tus habilidades y tu experiencia, qué te diferencia, cuál es tu valor de otros, qué aportás que otros no lo hacen, y qué buscas, o sea, cuál es tu objetivo, qué tipo de oportunidades o colaboraciones. Entonces, yo puedo pensar en que tengo que ser auténtico, tengo que adaptarlo a un contexto, tengo que utilizar un lenguaje que sea claro y directo. Y les voy a dar un ejemplo. Yo tengo que hacer un viaje en ascensor y me encuentro con una persona que es muy importante. Y le digo, hola, soy Martina, soy diseñadora de UX, con más de 5 años de experiencia creando experiencias digitales centradas en el usuario. Me especializo en productos educativos y lideré muchos proyectos que realmente aumentaron un 40% el revenue de la compañía. Me gusta mucho conectar con el diseño y con impacto social. Y hoy estoy buscando colaborar con un equipo que desarrolle soluciones inclusivas y escalables. Realmente esto me va a permitir a mí generar en la otra persona una mini semillita en relación a, bueno, soy Martina, UX, generé 40% de mejora en el revenue de una compañía, ¿y qué es lo que me interesa? Esa persona, la idea es que se acuerde de mí, por eso, y cuando nos volvamos a cruzar, me diga, vos sos Martina, la UX, bueno, y ahí yo ya cumplí con mi objetivo. Por otro lado está la estrategia que tiene que ver con presencia digital coherente, o sea, tener unas buenas herramientas, buenas redes sociales desarrolladas, tanto en LinkedIn, completar todos no solo hacer un currículum chiquito, sino que poder completar, hay una parte que dice acerca de mí y demás, poder completarlo, poder tener un diseño que sea agradable y lindo. Por otro lado, competencias visibles en acción, mostrar con evidencia lo que nosotros decimos que tenemos. Por ejemplo, si decimos que contamos con una competencia de liderazgo, realmente publicar esos aprendizajes
que tenemos o dónde la desarrollamos y demás para que se pueda ver. Por otro lado, el networking y la comunidad, o sea, la marca personal se construye también en relación con otros, o sea, participando de foros, de webinars, de grupos de profesionales y demás. Y el último punto tiene que ver con la consistencia y autenticidad. O sea, acá la clave no es publicar mucho, sino publicar con sentido. ¿Sí? Y acá, ya casi estamos en tiempo, cerrando, ¿cómo se ve un profesional de acá a 5 años? ¿Sí? Algunas características que me parecían interesantes como para compartir. Y veía en el chat que decían antes aprendizaje toda la vida, capacitación, aprender. Bueno, y una tiene que ver con el eterno aprendiz. Fíjense que tiene que ver con el concepto de lifelong learning que hablábamos hace un rato, donde la idea es entender que el título solo no alcanza, que necesitamos tener una actualización continua. O sea, un diseñador que aprende sobre análisis de datos para potenciar proyectos de experiencia de usuarios. O sea, y uno dice, es un diseñador, ¿qué está aprendiendo de análisis de datos? Bueno, todo tiene que estar más integrado. Por otro lado, un profesional se espera que sea tecnológicamente fluido. O sea, no todos van a ser programadores, ¿sí? Pero todos van a tener que convivir con la inteligencia artificial, con la automatización, con las plataformas digitales. Entonces, saber trabajar con datos y aprovechar la IA como un copiloto, mantenerse crítico frente a la tecnología es algo muy importante. Las competencias humanas como un valor diferencial, o sea, acá resaltar lo que hablábamos hace un rato de inteligencia emocional, del pensamiento crítico, de la creatividad y la innovación. Por otro lado, colaboradores globales e inclusivos, ¿sí? Gente que manejen entornos virtuales multiculturales, que se sientan cómodos trabajando con equipos en distintos usos horarios y culturas, que lideren con inclusión y con diversidad. Y el último punto tiene que ser un profesional orientado al propósito y al impacto. O sea, no busco solo un empleo, sino que busco proyectos que tengan sentido. ¿Sí? Y acá esto es importante, donde un profesional se espera que sea adaptable, creativo, tecnológicamente hábil, emocionalmente inteligente y con propósito. Un perfil integral donde lo humano y lo digital se potencian. Esto se los voy a dejar, porque bueno, lo que estuvimos viendo, y ya estamos casi en tiempo, vimos que en definitiva para hacer un wrap-up, el mundo profesional está cambiando rápido, ¿sí? Lo querramos o no lo querramos, es lo que estamos viviendo. Ya no alcanza con tener un currículum tradicional, que solo muestre títulos o cargos. Lo que realmente importa son estas competencias que decíamos de adaptabilidad, pensamiento crítico, comunicación digital, creatividad, inteligencia emocional, liderar a un otro. Todas estas habilidades que nos permiten seguir siendo valiosos en un mundo que a veces puede parecer hasta incierto. También conversamos sobre los diferentes nuevos modelos de currículum digitales, interactivos, y donde los invito a que incluyan proyectos reales y competencias profesionales, y su marca personal, donde la idea es que se conecten ustedes directamente con estas competencias. No se trata solo de qué hicimos, sino de qué podemos aportar y qué valor nosotros podemos agregar. Y aquí está la invitación que les dejo en pantalla, donde ustedes pueden elegir una competencia que quieran desarrollar en los próximos 3 meses, que revisen su CV o su perfil de LinkedIn y se preguntan, ¿refleja realmente esto quién soy? Porque esto es algo que uno tiene que ir revisando, no le digo todos los días, pero cada 2 o 3 meses hay que ir volviendo a mirar, porque tal vez refleja algo que yo ya mejoré, cambié. No me interesa que aparezca más en LinkedIn y quiero cambiarlo porque ahora me interesa desarrollar otra competencia y quiero compartirla. Entonces, piensen en esto, se los dejo como tarea. Y finalmente, fíjense esta frase de Darwin, que dice que el futuro no pertenece al más fuerte ni al más inteligente, sino al que mejor se adapte y aprenda constantemente. El CV, recuerden esto, abre puertas, pero son las competencias y la marca personal las que realmente nos permiten atravesar y dejar esa huella. Atravesar esa puerta y dejar esa huella. El futuro del trabajo no es algo que simplemente nos va a pasar.
es algo que podemos construir nosotros cada día, con lo que aprendemos, compartimos y creamos. Les comparto también aquí, les voy a dejar en la presentación, cuando después la suban, alguna bibliografía que les puede servir como parte, digamos, complementaria a esta conversación. Y les agradezco muchísimo la atención, la participación y el estar acá. En este momento arrancamos 4, somos 12, así que desde mi lugar, muchísimas gracias. Y abierta estos últimos 4 minutos, alguna pregunta o algo que quieran compartir y se les haya quedado resonando. Muy bien, Ariela, pues en efecto una excelente presentación para la tarde de hoy. Tenemos al señor Jorge Alfonso que desea participar. Jorge, por favor, adelante. Muchas gracias, Ariela. Muy interesante tu, tu exposición. Lástima que al final siempre el tiempo nos atropella, ¿no? Y toca como correr. Pero bueno, la pregunta es, Ariela, aparte de felicitarte, ¿nos vas a mandar el PDF con las notas de la Eso conversación? entiendo que después se los mandan desde la universidad, se va a quedar la clase grabada. Eso, Leonardo, a ver, compartirme vos, porque yo les mando. Así es, Ariel y señor Jorge. En efecto, en los próximos días la clase va a ser subida a plataforma y después a través de la plataforma de estudiantes. Cuando tengan acceso al video, justamente el mismo menú tendrán también acceso a la presentación. Gracias, Leonardo. Muy amable. Excelente. Bueno, nuevamente, muchas gracias por lo que están poniendo en el chat. Ahí está, Martín, el tema del material, ya lo aclaró recién Leonardo, así que lo vas a tener a disposición cuando esté subida la clase. Y bueno, nuevamente a todos ustedes muchísimas gracias. Y la próxima dejaré más espacio para que puedan interactuar un poco más. Pero ya es un montón lo que pudimos hacer hoy. Les agradezco un montón.